El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un pequeño pueblo rodeado de colinas suaves, donde el viento siempre parecía cantar y las estrellas guardaban secretos antiguos, vivía una joven llamada Selene. Su vida, aunque tranquila, parecía llevar consigo una magia silente que flotaba en el aire como un susurro lejano. A sus 14 años, ya poseía una belleza serena y una mirada profunda que podía atravesar el alma. Sus ojos, de un verde tan intenso como las esmeraldas, reflejaban el brillo de la luna cada vez que levantaba la mirada hacia el cielo nocturno. Selene había sido criada por su abuela, Maura, quien, a pesar de su avanzada edad, parecía tener una energía que no conocía límites. Maura era una mujer peculiar. Con sus cabellos plateados y su rostro arrugado, parecía ser tan antigua como el propio tiempo. Pero no era su aspecto lo que destacaba, sino su sabiduría. La abuela había educado a Selene en el conocimiento de las estrellas, en las historias que contaba sobre dioses olvidados y héroes perdidos. Le enseñó a escuchar el viento, a entender los susurros de los árboles, a leer las señales del cielo. Desde pequeña, Selene había tenido una conexión especial con la naturaleza. Era como si las estaciones la reconocieran, y los animales le ofrecieran su compañía en un lenguaje que solo ella podía entender. Si pasabas tiempo con ella en el bosque, podrías ver cómo los árboles se inclinaban hacia su presencia, como las aves cantaban una melodía más suave cuando ella estaba cerca. La abuela siempre le decía que había algo en su interior, algo que la hacía distinta de los demás, que su alma había sido tocada por el viento mismo. Una tarde de otoño, cuando los árboles se vestían con los tonos dorados y anaranjados del ocaso, Selene decidió aventurarse más allá de los límites del bosque. Un misterio la atraía, algo que no podía describir con palabras, pero que sentía como una llamada en lo profundo de su ser. Esa tarde, el aire estaba cargado con una extraña energía, como si el viento estuviera conspirando para guiarla hacia un destino aún desconocido. Caminó por senderos que conocía bien, pero algo parecía diferente. El viento, que siempre había sido su amigo, ahora parecía hablarle de manera más urgente. Con cada paso, las hojas crujían bajo sus pies, y el murmullo de los árboles parecía intensificarse. Sin darse cuenta, llegó a una parte del bosque que nunca había explorado. Aquí, los árboles eran más viejos, sus troncos gruesos y su corteza cubierta de musgo. La luz del sol se filtraba a través de las copas, creando sombras misteriosas en el suelo. En el corazón de este bosque antiguo, Selene descubrió una cueva oculta. La entrada estaba rodeada de enredaderas y rocas cubiertas de musgo. El aire en su interior era fresco y húmedo, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esas paredes. Algo en la cueva la atraía, un impulso que no podía resistir. Con el corazón acelerado, entró en la oscuridad, su respiración resonando suavemente en la quietud. Al adentrarse, la cueva parecía alargarse en la penumbra,
y sus pasos se volvían más silenciosos a medida que se internaba en lo profundo. En su interior, la oscuridad era densa, pero algo resplandecía en el centro de la cueva, iluminando todo a su alrededor. Una piedra, extraña y luminosa, descansaba sobre un pedestal de piedra. Su superficie brillaba con una luz plateada que parecía provenir de las estrellas mismas. Selene se acercó cautelosamente, su corazón latía con fuerza mientras sus dedos temblaban al extender la mano. En el momento en que su piel tocó la piedra, una vibración recorrió su cuerpo. Era una sensación que nunca había experimentado, una energía que fluía a través de ella, conectándola con algo más grande, más antiguo. La piedra brilló con una intensidad cegadora, y Selene sintió que algo dentro de ella despertaba. Una imagen comenzó a formarse ante sus ojos, como una visión. El paisaje que veía no era de su mundo: montañas nevadas, cielos oscuros y tormentosos, criaturas que nunca había visto, y una mujer de ojos verdes brillantes como esmeraldas, envuelta en una capa que parecía hecha de sombras. La mujer la miraba fijamente, y en su mirada había algo profundo, algo que hablaba sin palabras. «El destino te ha llamado, hija de la luna», la mujer dijo, pero sus palabras no llegaron como un sonido, sino como una sensación, un susurro en su alma. «La fuerza de los vientos será tu aliada, pero no todo será lo que parece. Los secretos del pasado y del futuro se entrelazan, y tú serás la clave para desvelarlos». Selene retrocedió, su corazón palpitando con fuerza. La visión se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejándola con más preguntas que respuestas. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué ella había sido elegida para escuchar ese mensaje? Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, la piedra comenzó a brillar con una intensidad aún mayor. Un resplandor plateado iluminó la cueva, y Selene, asustada y fascinada a la vez, vio como una grieta se abría en el pedestal, revelando un antiguo medallón. El medallón, suspendido por una cadena de plata envejecida, brillaba con la misma luz que la piedra. Cuando Selene lo tocó, sintió una conexión inmediata, como si el medallón perteneciera a su propia alma. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, una presencia se hizo sentir en la cueva. Al girarse, vio a un hombre encapuchado, con una capa oscura que ocultaba su rostro. Su mirada era intensa, pero llena de sabiduría y cautela. «Has hecho bien en tocar la piedra», dijo el hombre, su voz resonando en la cueva con un tono profundo y grave. «Pero debes saber que este es solo el comienzo. Hay fuerzas que te observan, y tu vida ya no será la misma». Selene lo miró con los ojos llenos de preguntas, pero el hombre ya había desaparecido entre las sombras, dejando solo el eco de sus palabras en el aire. Un viento fuerte sopló en la cueva, y las hojas de los árboles fuera comenzaron a moverse, como si una tormenta se aproximara. Selene miró el medallón, que ahora brillaba con un resplandor constante, como si le indicara que algo mucho mayor estaba por venir. La mañana después de su encuentro con la piedra luminosa, Selene despertó temprano, como siempre lo hacía. Pero hoy, todo parecía diferente. El aire estaba más pesado, cargado con una energía que la rodeaba, como si el viento mismo le estuviera esperando. Se levantó de la cama con una sensación de inquietud en el estómago, como si todo estuviera a punto de cambiar de alguna manera que no podía comprender.
Salió al pequeño balcón que daba al jardín de su abuela, buscando la paz que siempre había encontrado en la naturaleza. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Los árboles se mecían suavemente con la brisa, y las aves cantaban su saludo al nuevo día. Pero hoy, Selene no escuchaba los sonidos familiares como de costumbre. El viento susurraba su nombre, trayendo consigo palabras que no entendía completamente, pero que resonaban profundamente en su alma. Selene. Era un murmullo apenas audible, pero ella lo escuchaba con una claridad sorprendente. No era su imaginación. Algo en el aire le decía que había llegado el momento de descubrir lo que todo esto significaba. Algo dentro de ella, un sentimiento visceral, la empujaba a ir más allá, a buscar respuestas. Y aunque no sabía cómo, sabía que su vida nunca sería igual. Con una resolución renovada, se vistió rápidamente con un vestido sencillo de lino blanco, recogió su largo cabello en una coleta, y salió por la puerta trasera de la casa, adentrándose en el bosque. El viento soplaba de manera peculiar, como si guiara sus pasos. A cada paso que daba, el aire se volvía más fresco, como si la naturaleza misma estuviera susurrando secretos que solo ella podía entender. Recordó la cueva, el medallón que había tocado, y la extraña visión que había tenido la noche anterior. No podía dejar de pensar en la mujer que había visto en la visión, con sus ojos profundos y su presencia inquebrantable. La fuerza de los vientos será tu aliada, le había dicho. ¿Pero qué significaba eso realmente? ¿Cómo podía ella, una simple chica de pueblo, ser la clave para desvelar los secretos de un mundo mucho más grande? A medida que caminaba, el bosque se volvía más denso y oscuro. Los árboles, que normalmente parecían tan acogedores, ahora parecían vigilarla, como si estuvieran observando cada uno de sus movimientos. El silencio se hacía más profundo, hasta que el viento volvió a hablarle. «Ven». La voz era clara ahora, como si el viento mismo fuera una entidad viva, guiándola hacia un destino que ni ella comprendía. Al principio dudó, pero luego su corazón le dio la seguridad de que debía seguir el llamado. A cada paso, la energía a su alrededor aumentaba, y la sensación de que algo grandioso y peligroso se estaba acercando se hacía más palpable. Al llegar a una parte del bosque que nunca había visto, Selene se detuvo. Frente a ella había una figura encapuchada, con un manto de color oscuro que fluía como agua. Su rostro estaba oculto por la sombra de la capucha, pero Selene pudo sentir la presencia de una fuerza poderosa en él, como si estuviera ante alguien que conocía los secretos de todo lo que existía. «El viento te ha traído hasta aquí», dijo la figura, su voz resonando como el eco de una tormenta. «Y el destino ya no puede ser ignorado. El medallón que llevas te conecta con los antiguos, con los que han caminado por estos mismos senderos antes que tú. Ellos también fueron elegidos». Selene miró el medallón que descansaba sobre su pecho, sintiendo una vibración suave, pero persistente. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era este ser misterioso? Y, sobre todo, ¿por qué le hablaba como si ya supiera quién era ella? «¿Quién eres?», preguntó Selene, su voz temblando ligeramente, pero decidida. La figura levantó la mano y, con un gesto suave, levantó su capucha. Lo que vio la dejó sin aliento. Aunque su rostro era joven, sus ojos tenían la sabiduría de siglos,
como si todo el conocimiento del mundo estuviera almacenado en su mirada. El hombre que tenía ante ella no era como los demás, y una extraña sensación de familiaridad la envolvió. «Soy quien te ha estado observando, quien te ha guiado en tus sueños», dijo con una calma que parecía imposible. «Soy Elión, y vengo a advertirte. Hay fuerzas más grandes que te acechan. El viento ha hablado, pero no siempre trae buenas noticias». Selene frunció el ceño, confundida por las palabras del misterioso hombre. «¿Qué fuerzas?», preguntó, su voz ahora firme. «Los viejos enemigos de la humanidad, los que han estado en las sombras, aguardando el momento adecuado para salir a la luz. El medallón es una llave, pero también un vínculo con ellos. Y tú, Selene, serás su protectora. Si fallas, el mundo tal como lo conoces caerá en la oscuridad eterna». El aire parecía congelarse con esas palabras, y un escalofrío recorrió la columna de Selene. No estaba preparada para esto, no de esta manera. No era una guerrera ni una heroína. ¿Cómo iba a proteger a alguien o algo? ¿Cómo podía ella, una simple chica, ser la elegida? Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Elión levantó su mano, deteniendo cualquier otra palabra. «No tienes que entenderlo todo ahora», dijo suavemente. «Lo que importa es que ahora sabes lo que está en juego. Tienes un papel que desempeñar, y este bosque será solo el primer paso. Los vientos se moverán según tus decisiones, y con ellos, tu destino. Ve con cuidado, Selene, y recuerda, no todo lo que brilla es oro, y no todos los caminos conducen a un final feliz». Con esas palabras, Elión desapareció entre las sombras del bosque, como si nunca hubiera estado allí. Selene permaneció allí, sola, en medio de un mar de árboles que susurraban a su alrededor. El viento soplaba más fuerte, como si lo que acababa de suceder fuera solo el comienzo de algo mucho más grande. Selene caminaba por el bosque, sus pasos resonando suavemente en la tierra cubierta de hojas secas. El viento ya no soplaba como antes, pero el aire estaba cargado con una energía desconocida. Aquel lugar, que siempre había sido su refugio, ahora le parecía ajeno, como si las sombras entre los árboles hubieran crecido y se hubieran alzado, dispuestas a engullirla. Todo parecía estar cambiando, y ella no podía evitar sentirse como una pequeña isla en medio de un mar desconocido. El medallón en su cuello se balanceaba con cada paso, como si tuviera vida propia. A veces parecía pesar más, como si un peso invisible lo empujara hacia su pecho. La sensación de ser observada nunca la abandonó. Algo en el bosque la vigilaba, lo sentía en cada brisa que rozaba su piel y en cada crujido de los árboles. El encuentro con Elión había sido tan extraño, tan inquietante, que le resultaba casi imposible asimilarlo. El hombre que había conocido en el bosque, con sus ojos llenos de sabiduría, le había hablado de fuerzas antiguas y oscuras. Le había dicho que no todo era lo que parecía, y que el viento que la guiaba podía ser tanto su protector como su enemigo. Pero Selene no podía dejar de preguntarse, ¿cómo iba a ser la protectora de algo tan grande? ¿Qué destino podía tener una chica común como ella? El peso de las palabras de Elión se cernía sobre su mente, pero el miedo no la paralizaba. Algo en su interior, una chispa de valentía que nunca había reconocido, la impulsaba a seguir adelante. Con una determinación renovada,
Selene apretó el medallón en su mano y siguió caminando. El bosque se volvía más denso, los árboles más grandes y enredados. Las sombras entre las ramas creaban formas que danzaban a su alrededor, y el aire, antes fresco y reconfortante, ahora se sentía denso y cargado de una presagia ominosa. Aunque el sol brillaba a través de las copas de los árboles, el suelo estaba oscuro y misterioso, como si nunca viera la luz del día. A medida que avanzaba, el sendero se estrechaba, y el viento comenzaba a susurrar a su alrededor. La suave brisa que la había acompañado hasta ahora se convirtió en un viento fuerte y furioso, que parecía empujarla hacia adelante, hacia algo desconocido. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el terreno mismo se resistiera a su avance. Selene se detuvo un momento, tomando aliento, y escuchó. La quietud del bosque la rodeaba, pero en el aire había algo que no podía identificar. Un murmullo, casi imperceptible, que venía de todas partes y de ninguna a la vez. Como un susurro antiguo, un eco de voces que se perdían en el viento. Selene. El nombre salió de la nada, pero la joven lo escuchó claro como el agua. La sensación de ser observada volvió a ella con más fuerza. Su respiración se aceleró, pero no podía retroceder. Algo le empujaba hacia adelante, hacia ese destino que sentía tan lejano y cercano al mismo tiempo. La llamada se repetía. Selene. Era el viento, lo sabía. No era solo una corriente de aire, no era solo un sonido. Era una fuerza viva, que la llamaba por su nombre, guiándola hacia algo que no comprendía. El medallón en su cuello vibraba con fuerza, respondiendo a los susurros del viento. Selene apretó los dientes, sin saber si debía huir o seguir adelante. A lo lejos, vio una figura en la penumbra. Era difusa al principio, como una sombra que se deslizaba entre los árboles, pero con cada paso que daba, se fue aclarando. La figura era alta, envuelta en una capa oscura, que parecía absorber la luz que la rodeaba. La capa se movía con el viento, pero no era el viento quien la hacía moverse. Era como si la figura misma tuviera vida propia. Selene se quedó inmóvil, observando la figura con cautela. La presencia de la figura parecía llenar todo el espacio a su alrededor, y aunque no la veía con claridad, podía sentir su poder. Era como si el aire estuviera más denso a su alrededor, como si la figura misma estuviera absorbiendo todo lo que la rodeaba. La figura se detuvo a unos pocos metros de ella, y Selene sintió que el aire se volvía aún más pesado. El viento se calmó de inmediato, como si el propio entorno estuviera conteniendo la respiración. La figura levantó la cabeza lentamente, y Selene pudo ver que no era un hombre ni una mujer, sino algo intermedio. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la capucha de su capa, pero lo que vio le heló la sangre. Sus ojos eran completamente negros, vacíos como el abismo. No había pupilas, no había brillo en su mirada, solo un vacío profundo que parecía devorar la luz a su alrededor. La joven no podía apartar la vista de esos ojos, como si un poder invisible la atara a ellos. La figura habló con una voz profunda y grave, que resonó en sus oídos como un eco de la oscuridad misma. El viento te ha traído hasta aquí, Selene. Pero el viento también puede ser tu perdición. Selene retrocedió instintivamente, su corazón latiendo con fuerza.
El medallón en su pecho comenzó a brillar con una intensidad que nunca antes había experimentado, y el viento volvió a soplar, esta vez con más furia que nunca. «No temas», dijo la figura, pero sus palabras no sonaban tranquilizadoras. Al contrario, había algo inquietante en su tono, algo que hablaba de una verdad oscura y peligrosa. «Te he estado esperando, joven elegida. El viento ha hablado de ti, y tú, como todos los demás, tendrás que elegir tu destino». Selene no sabía qué hacer. Algo en su interior le decía que debía huir, que la figura frente a ella era una amenaza. Pero otra parte de ella, una parte que no comprendía, la empujaba a quedarse, a escuchar más. La presencia de la figura era como un imán, atrayéndola, atrapándola en su órbita. «¿Quién eres?», Selene logró preguntar, su voz temblorosa pero decidida. La figura sonrió, o al menos eso parecía. No era una sonrisa amable, sino más bien una sonrisa cargada de secretos oscuros, de sabiduría antigua que Selene no entendía. «Soy el guardián de los vientos», respondió la figura. «Y tú, Selene, has sido elegida para ser mucho más que lo que eres ahora. El viento te guiará, pero también te pondrá a prueba. Serás la protectora del equilibrio, la que mantendrá la paz entre las fuerzas antiguas y la humanidad». Selene sintió una presión en su pecho, como si el aire mismo le estuviera aplastando. La figura parecía conocer algo sobre ella que ni siquiera ella misma comprendía. El viento soplaba de una forma diferente esa mañana, como si estuviera cargado de secretos que Selene aún no comprendía. La figura del guardián de los vientos se desvaneció como una sombra entre los árboles, dejando a la joven sola una vez más en el bosque. El aire, antes denso y pesado, ahora parecía haber recuperado su tranquilidad, aunque no por mucho tiempo. El medallón en su cuello seguía latiendo, como si el corazón de algún ser invisible estuviera marcando el ritmo de su vida. Selene había seguido el camino sin mirar atrás, sin saber con certeza hacia dónde se dirigía. El bosque parecía cobrar vida a su alrededor, y los árboles se alzaban, casi inmensos, como si intentaran abrazarla. Las sombras que antes se sentían hostiles ahora eran parte de un paisaje que la envolvía suavemente. De alguna manera, se sentía conectada con aquel lugar, como si siempre hubiera pertenecido allí, aunque nunca antes había estado tan lejos de casa. No se atrevió a mirar atrás, aunque el eco de las palabras del guardián resonaba en su mente. «El viento te guiará, pero también te pondrá a prueba», había dicho. Las palabras habían llegado a ella con la claridad de una profecía, pero no sabía si debía tomarlas como una advertencia o como una promesa. Algo en su interior le decía que no podía alejarse del camino que se había trazado, aunque no comprendiera a fondo lo que significaba ser la elegida. Sin embargo, había una verdad que comenzaba a sentarse en su corazón, algo más grande que ella misma la había elegido para este destino. El sendero que recorría comenzaba a tornarse más estrecho. Las ramas de los árboles se entrelazaban formando una especie de túnel, casi como si el bosque mismo tratara de esconderla de lo que estaba por venir. A su alrededor, las hojas crujían bajo sus pies, pero no había señales de animales. El bosque estaba muerto, o al menos eso parecía. Los ecos de las aves y los susurros del viento se habían callado, dejándola sola con sus pensamientos. La sensación de ser observada volvió a ella con fuerza, pero esta vez no era solo el bosque el que la acechaba, sino algo mucho más antiguo. A lo lejos, entre la maraña de árboles, un resplandor suave y etéreo empezó a brillar, apenas visible a través de las hojas. Selene se detuvo y frunció el ceño, intentando discernir lo que estaba viendo. Era una luz tenue, pero cautivadora, como la de una estrella en el firmamento, solo que esa luz parecía moverse, como si estuviera viva.
Con cautela, y sin dejar de sentir la presión del aire sobre su pecho, dio un paso hacia adelante. El medallón comenzó a brillar también, débilmente, en respuesta a la luz que veía. Como si ambos compartieran algún tipo de lenguaje secreto, algo que solo ellos podían entender. A medida que se acercaba, la luz se intensificaba y comenzaba a tomar una forma definida. Era como un círculo flotante, suspendido en el aire, que emanaba una energía tan pura que Selene podía sentirla en sus huesos. Sin embargo, a medida que la luz se acercaba, algo en ella comenzaba a parecerse a un espectro. Un contorno difuso, como si el objeto que la emanaba fuera intangible, inalcanzable. Selene extendió una mano, atraída por la luz, pero antes de que pudiera tocarla, una voz, suave pero firme, resonó en su mente. Selene, no toques la luz. No todo lo que brilla es lo que parece. La voz era femenina, y aunque no venía de ninguna parte visible, Selene la sintió como si estuviera dentro de su propio ser. La voz parecía profunda, como la de una madre que advertía a su hija sobre un peligro inminente, pero al mismo tiempo, había una compasión infinita en ella. Confusa y temblorosa, Selene retiró la mano, pero no apartó la vista de la luz. Algo en su interior le decía que debía continuar, que debía enfrentar lo que fuera que estaba por revelarse. Sin embargo, el miedo seguía acechándola, como una sombra que no la dejaba escapar. La luz comenzó a oscilar, y el aire se tornó aún más denso. Selene pudo escuchar sus propios latidos en sus oídos, cada vez más rápidos, como si el tiempo se hubiera ralentizado. En ese instante, algo cambió. Una sombra alargada se deslizó entre los árboles, y la luz dejó de brillar. Te lo dije, no todo lo que brilla es lo que parece, dijo la voz nuevamente, ahora un poco más fuerte. Pero el miedo no debe cegarte. A veces, lo que no ves es lo que más necesitas. Selene no entendía completamente lo que sucedía, pero la figura oscura que se acercaba comenzó a tomar forma. Era una mujer, o más bien, una entidad femenina, que parecía hecha de sombras y de luz, como si fuera un reflejo de algo que no pertenecía a este mundo. Tenía el cabello largo y desordenado, que se movía como si fuera una extensión del viento, y sus ojos brillaban con una intensidad que no pertenecía a ningún ser humano. La figura se detuvo frente a Selene, y su presencia era tan poderosa que la joven sintió como si el suelo bajo sus pies estuviera a punto de ceder. Sin embargo, en lugar de sentir miedo, Selene sintió una calma profunda. Era como si todo el sufrimiento y las dudas que había experimentado en su vida se desvanecieran en ese momento. ¿Quién eres?, preguntó Selene, incapaz de ocultar su asombro. La figura sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era más bien una sonrisa sabia, como si conociera todos los secretos del universo y, al mismo tiempo, deseara revelarlos a alguien digno de conocerlos. Soy la guardiana de los ecos, respondió la figura, su voz resonando en cada rincón de la mente de Selene. Y tú, joven elegida, has venido a aprender lo que pocos se atreven a saber. La luna brillaba con intensidad sobre el suelo cubierto de musgo, mientras Selene se encontraba frente a una puerta tallada en la roca, que se alzaba ante ella como un antiguo relicario olvidado por el tiempo. La estructura era imponente, casi aterradora en su quietud, con símbolos grabados en su superficie que parecían moverse al ritmo de la brisa nocturna. Aunque el aire estaba frío, el medallón que Selene llevaba al cuello comenzó a vibrar suavemente, como si estuviera despertando de un largo sueño. Era como si, al estar cerca de esa puerta, algo primordial se hubiera activado dentro de ella. Selene se detuvo, mirando la entrada. Los símbolos eran familiares y, a la vez, extraños, con líneas que parecían seguir un patrón antiguo que solo ella podía entender. Era como si la puerta le hablara en un idioma olvidado, y ella, por alguna razón, pudiera oírlo. Era una sensación desconcertante,
pero también reconfortante, como si estuviera en el lugar correcto, en el momento adecuado. «Lo sabías, ¿verdad?», dijo una voz, suave y profunda, que surgió del aire, envolviendo a Selene con su calidez. La figura que la había guiado hasta ese momento apareció nuevamente, flotando ante ella como una sombra hecha de luz tenue. Su rostro estaba envuelto en misterio, pero sus ojos brillaban con una claridad antigua que parecía atravesar la propia alma de la joven. «Sabías que este momento llegaría, aunque no supieras cómo». Selene no respondió de inmediato, pues sentía que el peso de las palabras la aplastaba. Sabía que había algo mucho más grande que ella misma que le estaba guiando, pero aún no comprendía el alcance de su destino. Mientras observaba la puerta, algo en su interior le decía que debía atravesarla, que no podía darse la vuelta ahora. «Es hora de enfrentar el legado de los ancestros», dijo la figura, levantando una mano que apuntó hacia la puerta de piedra. «Esta puerta es la que separa lo conocido de lo desconocido, lo que ya has vivido de lo que aún debes descubrir. Más allá de ella, encontrarás las respuestas que buscas, pero también enfrentarás los desafíos que te definirán». Selene dio un paso adelante, sin dudarlo. Mientras lo hacía, la puerta comenzó a abrirse lentamente, como si un peso invisible la levantara. El aire se volvió denso y el olor a tierra mojada llenó sus pulmones, como si la misma esencia del bosque le estuviera llamando. Al cruzar el umbral, una oleada de frío recorrió su cuerpo, y por un momento, el medallón brilló con una luz cegadora. Delante de ella se extendía un vasto pasillo subterráneo, iluminado por antorchas encendidas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. A medida que avanzaba, los símbolos grabados en la piedra parecían seguirla, iluminándose y apagándose como si estuvieran vivos. El eco de sus pasos resonaba en el espacio vacío, y cada sonido parecía multiplicarse, rebotando de una pared a otra hasta perderse en la distancia. Era un lugar de silencio absoluto, como si el tiempo no existiera en su interior. A lo lejos, en lo profundo del pasillo, una figura se hizo visible. Era un hombre, o al menos lo parecía, pero no estaba completamente definido. Su forma estaba envuelta en un brillo plateado, como una sombra hecha de luz y oscuridad. La figura no se movió ni habló, pero algo en su presencia hacía que Selene sintiera la necesidad de acercarse. El hombre levantó una mano, indicándole que se acercara. Sin pensarlo, Selene comenzó a caminar hacia él, su respiración ahora entrecortada por la emoción y el miedo. A medida que avanzaba, las sombras a su alrededor parecían moverse, como si el mismo lugar estuviera vivo, observándola. No podía comprender lo que estaba sucediendo, pero sabía que no podía retroceder. Cuando finalmente estuvo frente a la figura, ésta la miró con una expresión que combinaba tristeza y sabiduría, como si ya conociera todas las decisiones que ella había tomado, y todas las que aún tendría que tomar. Era una mirada penetrante, que la hacía sentir pequeña, pero también profundamente comprendida. «¿Quién eres?», preguntó Selene, con voz temblorosa, sin apartar la vista de los ojos del hombre. La figura sonrió, una sonrisa suave, casi triste. «Soy el guardián de los recuerdos», respondió con una voz que resonó en su mente. «He estado esperando tu llegada, Selene. No eres la primera que atraviesa esta puerta, y no serás la última. Sin embargo, tú eres diferente. Tienes algo que otros no han tenido». «¿Qué es eso?», preguntó Selene,
sus ojos llenos de incertidumbre. Lo sabrás pronto, dijo el guardián, con un tono que parecía envolver todo el pasillo. Pero antes de continuar, debes entender lo que esta puerta representa. Esta no es una puerta común, como las que has encontrado antes. Esta es una puerta que conecta tu pasado con tu futuro, y solo aquellos que están listos para enfrentarse a sí mismos pueden cruzarla. Debes conocer la verdad, Selene. Y la verdad no siempre es lo que deseas escuchar. Selene se quedó en silencio, procesando sus palabras. Sabía que había algo más detrás de las palabras del guardián, algo profundo que aún no entendía. Pero al mirar más allá de él, vio lo que parecía una serie de puertas más pequeñas, cada una de ellas con símbolos que se parecían a los que había visto en el bosque. Eran puertas que representaban diferentes caminos, diferentes decisiones, y sentía que, de alguna manera, debía elegir uno de ellos. Elige con sabiduría, dijo el guardián, como si leyera sus pensamientos. Cada puerta lleva a un destino diferente, pero todas te conducirán hacia tu verdadero propósito. Recuerda, Selene, tu destino no está escrito en las estrellas. Está en tu corazón, y tú tienes el poder de forjarlo. Selene miró las puertas, sintiendo una creciente presión en su pecho. Cada una de ellas parecía tener una historia propia, una vida que la llamaba con fuerza. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior la instaba a seguir adelante, a no detenerse en una de ellas, sino a continuar buscando más allá de lo que veía. ¿Cuál es la correcta?, preguntó, incapaz de ocultar su incertidumbre. Eso solo lo sabrás cuando te enfrentes a ti misma, respondió el guardián, mientras su figura comenzaba a desvanecerse en la niebla. Solo entonces sabrás qué puerta abrir. Recuerda, Selene, cada paso que des será crucial. Y cada decisión que tomes te acercará un poco más a la verdad. La oscuridad parecía envolver todo a su alrededor, abrazando el mundo con un manto invisible que tejía una sensación de aislamiento profundo. Selene caminaba por el pasillo subterráneo, sus pasos resonando en la piedra fría bajo sus pies. A medida que avanzaba, el aire se hacía más denso, cargado de una extraña electricidad que la hacía sentir que todo lo que la rodeaba estaba a punto de desbordarse en un estallido de energía. Cada esquina del pasillo parecía prometer algo, un secreto, una revelación que solo ella podría comprender. Sin embargo, esa promesa se sentía como una amenaza latente, como si las paredes mismas quisieran contarle algo que no podía escapar. La figura del guardián había desaparecido, pero sus palabras seguían reverberando en la mente de Selene. Cada puerta te conducirá a un destino diferente, pero todas te acercarán a tu propósito. Pero, ¿qué propósito? ¿Qué destino le esperaba en este laberinto de símbolos y sombras? Cada paso que daba sentía más distante de la realidad que conocía, como si cada fragmento de su vida anterior se estuviera desmoronando, dejándola a merced de un universo del que no comprendía las reglas. Al final del pasillo, la luz de una antorcha parpadeaba tenuemente. La llama vacilaba como si estuviera a punto de apagarse, pero algo en su luz parecía invocar la curiosidad en Selene. Sus ojos se entrecerraron mientras avanzaba hacia ella. A medida que se acercaba, el resplandor de la llama comenzó a cambiar. Los tonos naranjas y rojos se transformaron lentamente en un azul eléctrico, profundo y vibrante, un azul tan intenso que parecía iluminar el aire mismo. Con cada paso, el color se intensificaba,
como si la llama estuviera tratando de transmitirle una verdad oculta. Finalmente, al llegar junto a la antorcha, Selene notó que el suelo, antes de piedra lisa y fría, comenzaba a cambiar. Ahora estaba cubierto por un mosaico antiguo, cuyas piezas de piedra formaban patrones complejos que parecían contar una historia, pero una historia que se deslizaba justo fuera de su alcance. Los símbolos brillaban débilmente, y cuando Selene los tocó con su dedo, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo, causando que su piel se erizara. Los patrones parecían moverse bajo su toque, pero no se quedaba con ellos, cambiaban, se desplazaban como si tuvieran vida propia. Selene levantó la mirada, y frente a ella, en la pared opuesta, apareció una nueva puerta. Esta puerta era completamente diferente a la que había encontrado antes. No era de piedra, ni estaba adornada con símbolos de metal. Era una puerta de cristal, suave y translúcida, que parecía emitir una luz suave y difusa desde su interior. Era una puerta que no parecía tener bisagras, como si la realidad misma la sostuviera en su lugar. El medallón que Selene llevaba al cuello comenzó a brillar de nuevo, pero de una manera distinta. Ya no era la suave vibración que había sentido anteriormente, sino una vibración intensa, casi dolorosa. Era como si el medallón estuviera pidiendo algo, como si su energía estuviera respondiendo a la puerta frente a ella. El aire se cargaba de una sensación que era difícil de describir. Algo estaba a punto de ocurrir. Algo muy grande, muy profundo, pero Selene no podía comprenderlo completamente. Antes de que pudiera tocar la puerta, la luz de la antorcha se expandió rápidamente, envolviendo toda la sala con su resplandor azul. Las sombras de las paredes comenzaron a moverse, como si estuvieran cobrando vida, creando figuras en la oscuridad. Siluetas de criaturas que Selene nunca había visto, sombras que se retorcían en patrones imposibles, se alzaron ante ella. El aire estaba lleno de susurros, murmullos que surgían desde todas direcciones, hablándole en un lenguaje que no comprendía, pero que le estremecía hasta lo más profundo de su ser. Selene. Selene, susurraban las voces, una y otra vez, llenando la sala con su eco. Las figuras comenzaron a acercarse, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. La puerta. La puerta. El precio. Selene retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. Todo su cuerpo estaba tenso, preparado para huir, pero algo la mantenía en su lugar. Había algo inquebrantable en ella, una fuerza interna que la instaba a no huir, a enfrentarse a lo que fuera que se interpusiera en su camino. Con determinación, extendió la mano y tocó la puerta de cristal. Al instante, una explosión de luz la envolvió, cegándola por un momento. Cuando sus ojos se abrieron nuevamente, ya no estaba en el pasillo. La sala, las sombras, todo había desaparecido y estaba de pie frente a un vasto paisaje desconocido. El paisaje se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Un cielo azul profundo se desplegaba sobre ella, y el aire estaba impregnado de una fragancia dulce y fresca. A su alrededor, las montañas se elevaban majestuosamente, cubiertas de nieve que brillaba bajo la luz de un sol suave. Pero lo más impresionante de todo eran los árboles. Eran árboles gigantescos, con troncos que se alzaban como columnas de mármol, sus hojas brillando en tonos dorados y plateados, como si fueran fragmentos de estrellas caídas. Todo el entorno estaba en calma,
Pero esa calma estaba cargada de una energía que palpitaba en cada rincón, como si la misma naturaleza estuviera respirando con ella. Selene no pudo evitar mirar a su alrededor con asombro. «¿Dónde estoy?», murmuró, su voz casi ahogada por la magnificencia de lo que veía. No había nada familiar en ese lugar, pero al mismo tiempo, había algo en su interior que le decía que lo conocía. Era como si ese lugar estuviera esperando su llegada, como si fuera una extensión de su propio ser. «Bienvenida», dijo una voz que resonó en el aire, profunda y serena, como si proviniera de todas partes al mismo tiempo. La voz no era humana, pero estaba llena de una sabiduría ancestral. «Has cruzado el umbral, Selene. Has llegado a un lugar que solo los elegidos pueden conocer». Selene giró, buscando la fuente de la voz. Delante de ella, emergió una figura, alta y delgada, con una túnica de tela brillante que parecía cambiar de color con cada movimiento. Sus ojos, de un verde intenso, brillaban con una luz interna, como si toda la sabiduría del mundo estuviera contenida en su mirada. «¿Quién eres?», preguntó Selene, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. «Soy el guardián de los senderos», respondió la figura. «He estado esperando tu llegada, y ahora has cruzado el umbral hacia el reino de los recuerdos». «El reino de los recuerdos», repitió Selene, mientras sus ojos se iluminaban con una comprensión creciente. «¿Qué significa todo esto?». «Todo tiene un propósito, Selene. Tú eres la llave para desbloquear los secretos de los ancestros. El medallón que llevas no solo es un símbolo, es la clave. Pero debes comprender lo que representas antes de poder desatar su verdadero poder». El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo la fría niebla de la madrugada. Selene se encontraba al borde de un precipicio, mirando hacia un horizonte que se desvanecía en la neblina. La vastedad del paisaje que se extendía ante ella parecía interminable, pero había algo en esa escena que la inquietaba. Algo la llamaba, algo que debía descubrir, pero que al mismo tiempo le inspiraba una sensación de temor palpable. La niebla se arremolinaba como si fuera una entidad consciente, como si estuviera empujando hacia un lugar oscuro e inevitable. En sus manos, el medallón brillaba suavemente, su luz difusa, como un faro en la bruma. Había momentos en que Selene sentía que ese pequeño objeto era el único ancla que la mantenía conectada a la realidad. Sin embargo, la fuerza que emanaba de él ahora era diferente. Ya no era una energía cálida y reconfortante, sino algo más enigmático, como si el medallón estuviera transmitiéndole una advertencia. A lo lejos, las sombras danzaban a la par del viento, sugiriendo presencias que no podía ver, pero que sin embargo, sentía a su alrededor, susurrando su nombre, instándola a dar el siguiente paso. Selene dio un paso adelante, sus botas hundiéndose ligeramente en la tierra empapada por la niebla. Sentía el peso de cada movimiento, cada respiración. Como si todo estuviera en suspensión, a la espera de un momento decisivo. Durante tanto tiempo había buscado respuestas, y ahora, frente a ella, se alzaba la puerta de lo desconocido. Un umbral que solo podía cruzar por voluntad propia, pero que traía consigo el peso de lo que ya había experimentado. Un sentimiento de tristeza inexplicable la envolvía, un remordimiento por las cosas que había dejado atrás. Pero no podía detenerse. No podía mirar atrás. Con un suspiro profundo,
Selene levantó la cabeza y contempló la puerta que se erguía frente a ella. Era diferente a todas las puertas que había encontrado antes. Esta no tenía símbolos ni adornos visibles. No era de cristal ni de madera, sino de algo etéreo, como si fuera una proyección de la misma niebla que cubría el paisaje. La puerta se disolvía en el aire, pero al mismo tiempo parecía sólida, con una presencia palpable. Podía sentir cómo la puerta se alineaba con el medallón en su cuello, como si fuera un reflejo, una extensión de su ser. El viento se calmó por un instante, y Selene dio un paso hacia la puerta. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y determinación. ¿Qué le esperaba del otro lado? ¿Qué se descubriría una vez que cruzara esa frontera invisible? Con la mano temblorosa, tocó la puerta, y en ese mismo instante, la niebla comenzó a girar a su alrededor, como si la puerta misma cobrara vida y reaccionara a su toque. La niebla se dispersó al instante, revelando un paisaje completamente diferente, una escena que desbordaba de misterio y extrañeza. Selene parpadeó y se encontró en un vasto campo de hierba alta, que se mecía suavemente bajo el influjo de una brisa fría y constante. El cielo estaba teñido de un rojo profundo, como si el sol nunca se hubiera ocultado por completo. A lo lejos, en la línea del horizonte, una gran ciudad se alzaba, sus muros imponentes y altos, pero cubiertos de lo que parecía ser un brillo plateado. Los edificios estaban construidos en formas inusuales, como si fueran esculturas vivientes, con puertas y ventanas que no seguían las líneas rectas del mundo conocido. Parecía que la ciudad misma estaba suspendida entre dos mundos, como una manifestación de sueños y realidades distorsionadas. Pero no fue la ciudad lo que atrapó la atención de Selene. En el centro del campo, a unos pocos metros de distancia, una figura solitaria se encontraba de pie, mirando hacia el horizonte. Era una mujer, vestida con ropas antiguas y desgastadas, su cabello largo y plateado flotando alrededor de su rostro como si fuera parte del viento. Ella no parecía notar la presencia de Selene, pero algo en su postura, algo en su calma, la hacía sentir que esa mujer era importante, que su llegada no era fortuita. La mujer comenzó a caminar lentamente hacia ella, sus pasos suaves sobre la hierba, pero llenos de una determinación que Selene podía sentir en cada uno de ellos. «Has cruzado la puerta», dijo la mujer, su voz suave pero firme, como el murmullo del viento en los árboles. «Ahora ya no hay vuelta atrás». Selene sintió una ola de inquietud recorrer su cuerpo. No podía entender completamente lo que significaba esa afirmación, pero algo dentro de ella sabía que era cierto. No podía volver atrás. No podía escapar de lo que había comenzado. «¿Quién eres?», preguntó Selene, su voz apenas un susurro, como si temiera que el viento se llevara sus palabras. «Soy la guardiana de los caminos», respondió la mujer, sus ojos reflejando la misma intensidad que el horizonte rojizo. «Tu destino está entrelazado con los caminos del universo. Y ahora debes tomar la última decisión». Selene la observó, confundida. «¿Qué decisión?». «El medallón que llevas», explicó la guardiana, señalando con un gesto suave el objeto en el cuello de Selene, «es más que un simple talismán. Es la clave para el equilibrio de todo lo que existe. Pero para desbloquear su poder, debes enfrentarte a tu propio temor, a la oscuridad que resides en tu interior». «¿A qué te refieres?», preguntó Selene,
con el corazón latiendo más rápido a medida que las palabras de la guardiana comenzaban a cobrar sentido. La oscuridad que habita en ti es la misma que ha dado forma al caos en el universo, respondió la mujer, su voz cargada de gravedad. Es el eco de tus propios miedos, el reflejo de tus inseguridades. Si no lo enfrentas, nunca podrás comprender la verdadera fuerza del medallón. Y sin esa fuerza, el equilibrio que tanto has buscado se perderá. Selene tragó saliva, sintiendo como la presión aumentaba en su pecho. Sabía que la guardiana hablaba en serio. El peso de las palabras de la mujer no era algo que pudiera ignorar. No solo su destino estaba en juego, sino el destino de todo lo que conocía. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz ahora llena de determinación. La guardiana la miró fijamente, como si estuviera evaluando su alma. Debes atravesar el sendero oscuro. Solo entonces podrás liberar el verdadero poder del medallón y restaurar el equilibrio. Selene asintió, aunque su mente estaba llena de dudas. El sendero oscuro. El nombre mismo la hacía estremecer. Pero sabía que no tenía otra opción. Era la única forma de avanzar, la única forma de comprender lo que el medallón realmente significaba. Prepárate, dijo la guardiana, el camino es peligroso, y solo los valientes pueden atravesarlo. El viento se volvió más fuerte, arrastrando consigo una sensación de desolación y miedo que se apoderó del corazón de Selene. No era un miedo como los que había conocido antes. No era el miedo de una batalla inminente, ni el miedo de lo desconocido. Era algo mucho más profundo, algo que no podía tocar ni ver, pero que estaba a su alrededor, envolviendo sus pensamientos y apretando su pecho. El sendero oscuro se alzaba frente a ella, un camino sin forma ni fin, un corredor que se extendía hacia lo más profundo de su ser. Con una respiración temblorosa, Selene dio un paso hacia adelante. La guardiana había desaparecido como si fuera una ilusión, como si nunca hubiera estado allí. La niebla a su alrededor se espesó aún más, volviéndose casi palpable, como si pudiera tocarla, como si tuviera una vida propia. Cada paso que daba parecía acercarla más a lo desconocido, a un lugar donde el tiempo y el espacio se desdibujaban. El sendero se torcía y retorcía, como si intentara desorientarla a propósito. Selene no podía ver más allá de unos pocos metros. El mundo alrededor de ella se desvanecía en una niebla espesa que le impedía ver con claridad. No sabía cuánto tiempo llevaba caminando, pero la sensación de estar perdida, de estar atrapada en un sueño sin fin, era cada vez más intensa. A cada paso, sentía como la presión aumentaba, como el miedo se apoderaba de su mente, empujándola a mirar atrás, a escapar de la oscuridad que se cernía sobre ella. Pero Selene no miró atrás. Sabía que no podía. El medallón en su cuello, que antes había brillado con una luz cálida y reconfortante, ahora estaba frío, como si la energía que emanaba de él estuviera siendo absorbida por la oscuridad que la rodeaba. La fuerza que le había dado para avanzar en su viaje parecía desvanecerse, como si el medallón ya no fuera suficiente para enfrentar lo que venía. Y en el fondo de su mente, una voz susurraba, casi inaudible, diciéndole que no estaba preparada, que no era lo suficientemente fuerte. Con cada paso, la niebla se espesaba más. Las sombras parecían alargarse, extendiéndose hacia ella como dedos invisibles que intentaban atraparla. Selene miraba a su alrededor, buscando alguna señal,
algún indicio de que no estaba completamente sola, pero no había nada. Solo la oscuridad. Solo la niebla. De repente, un destello de luz brilló frente a ella. Al principio, pensó que era una ilusión, algo creado por su mente fatigada, pero al acercarse, vio que no era así. Era una figura, una silueta humana, de pie en medio de la niebla. La figura no se movía, no decía nada. Solo estaba allí, inmóvil, como si esperara que Selene se acercara. Selene dio un paso hacia adelante, y al instante, la figura comenzó a tomar forma. Era una mujer, vestida con una túnica blanca que brillaba débilmente en la oscuridad, su rostro envuelto en una expresión seria y calmada. Sus ojos, aunque oscuros, brillaban con una intensidad que parecía penetrar en el alma misma de Selene. La mujer no dijo una palabra, pero su presencia era imponente, como si estuviera hecha de la misma esencia de la oscuridad que rodeaba el sendero. ¿Quién eres?, preguntó Selene, su voz temblorosa pero llena de determinación. La mujer no respondió de inmediato. En su lugar, levantó una mano y señaló el medallón en el cuello de Selene. La luz del medallón brilló intensamente, aunque de manera fría y distante, como si algo en él hubiera cambiado. El medallón, dijo la mujer con una voz suave pero firme, es la clave para todo lo que estás buscando. Pero no puedes avanzar más sin comprender su verdadero propósito. Y para eso, debes enfrentarte a lo que más temes. Selene sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Las palabras de la mujer resonaban en su mente, pero no podía entenderlas completamente. ¿Qué temía? ¿Qué debía enfrentar? La mujer comenzó a caminar hacia ella, y aunque su paso era lento, parecía moverse con una gracia sobrenatural, como si flotara en lugar de caminar. La niebla parecía retroceder a su paso, como si la figura estuviera a punto de revelar algún tipo de verdad que había estado oculta hasta ese momento. Al llegar a su lado, la mujer extendió una mano hacia el medallón de Selene, y al contacto de sus dedos, una oleada de energía recorrió su cuerpo. El medallón, repitió la mujer, es un reflejo de tu alma, de tus pensamientos, de tus emociones, de tus deseos. Solo cuando puedas mirar dentro de ti misma y enfrentarte a tu verdadera naturaleza, serás capaz de desbloquear su poder. Selene cerró los ojos, intentando comprender las palabras de la mujer, pero algo dentro de ella comenzó a cambiar. Era como si, al estar tan cerca de la figura, pudiera sentir cada rincón de su ser, como si las paredes de su propia alma estuvieran cayendo, revelando lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Los recuerdos que había enterrado, las decisiones que había tomado, los miedos que había intentado ignorar. Todo comenzó a surgir, como una marea que arrastra todo a su paso. ¿Qué debo hacer?, preguntó Selene, su voz ahora firme, aunque aún temblorosa por la revelación que acababa de experimentar. Enfrenta tu oscuridad, dijo la mujer con una sonrisa en los labios. Solo entonces comprenderás el verdadero poder del medallón. Selene sintió un cambio profundo en su interior, como si algo hubiera hecho clic en su mente. El sendero ya no parecía tan aterrador. La niebla no era un enemigo, sino un reflejo de sus propios miedos. La oscuridad no era algo que debía evitar, sino algo que debía abrazar para entender su propio ser. La mujer desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando a Selene sola en el sendero. Pero ahora,
ya no se sentía sola. Ya no estaba perdida. Ahora sabía lo que debía hacer. Con determinación, Selene continuó caminando. El sendero ya no era tan oscuro. La niebla comenzó a disiparse, revelando un camino claro hacia adelante. Y, con cada paso, sentía como su alma se volvía más fuerte, más iluminada. El sol comenzaba a descender en el horizonte, su luz tiñendo de dorado y carmesí los cielos. Selene caminaba sola por la vasta llanura, con el medallón ahora ardiendo contra su pecho, como si tuviera vida propia. Aunque su corazón seguía marcado por el peso de sus dudas, algo dentro de ella se había transformado en los últimos días. La niebla, la oscuridad, los miedos, todo parecía haber encontrado su lugar en su mente, ya no como enemigos, sino como aliados que le otorgaban una comprensión más profunda de su misión. Sin embargo, el eco de las palabras de la mujer que había encontrado en el sendero seguía resonando en su mente. Enfrenta tu oscuridad. Selene no sabía aún cómo, ni de qué manera, pero sentía que el momento de la revelación final estaba cerca. La llanura que recorría, aparentemente interminable, parecía un reflejo del vacío en su corazón, un lugar donde todo se había perdido, pero donde también todo podía encontrarse. La joven se detuvo al llegar a un antiguo roble. Sus ramas extendidas como brazos de un guardián, cubriendo el cielo, creando una especie de refugio bajo su sombra. Había algo en este árbol, algo que le decía que debía descansar allí. Las ramas no se movían, no se mecían con el viento. Era como si estuvieran inmóviles, suspendidas en el tiempo, en un acto eterno de protección. Se sentó bajo el árbol, dejando que la quietud de su alrededor la envolviera, un susurro de paz en medio de un mundo lleno de caos. El medallón, que hasta hace poco había sido una fuente de preocupación, ahora se posaba sobre su pecho con una sensación de calidez y de poder. Sin embargo, la joven sabía que, aunque se sentía más fuerte, todavía no había alcanzado la comprensión total. El sendero aún no había terminado. De repente, el viento sopló, moviendo las hojas del árbol, pero algo era diferente. Las hojas susurraban, y en ese susurro, Selene oyó algo claro y distinto. La voz de la mujer, aquella mujer de túnica blanca, resonó nuevamente, pero no como una figura distante. Esta vez, su voz sonó más cerca, más clara, como si emergiera de las raíces mismas de la tierra. Selene, susurró la voz, ¿estás lista para ver lo que se oculta más allá del velo? El eco de la pregunta se instaló en su mente, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. No sabía qué significaba exactamente esa pregunta, pero una certeza inquebrantable le dijo que tenía que responder. Sí, murmuró, sin saber si las palabras venían de su corazón o de un impulso irracional. Estoy lista. Al instante, una luz plateada emergió del medallón, proyectándose sobre su rostro. Selene cerró los ojos y, en ese mismo instante, un viento cálido comenzó a envolverla, rodeándola en una espiral de energía. Era una fuerza poderosa, como si estuviera siendo llamada por algo mucho más grande que ella. La tierra tembló ligeramente bajo sus pies, y un ruido en el aire, como el susurro de 1.000.000 de voces, comenzó a rodearla. La joven intentó mantenerse en pie, pero la sensación de vértigo era abrumadora. Abrió los ojos y, ante ella, un velo invisible comenzó a elevarse desde el suelo. Parecía un horizonte que se desvanecía en el aire,
como una cortina etérea que revelaba algo oculto. La voz volvió a hablar, esta vez con una autoridad que la hizo temblar. El velo que has atravesado es solo un reflejo de lo que hay dentro de ti, de tus dudas, de tus miedos y tus recuerdos más oscuros. Pero ahora te has acercado al umbral final. Si puedes ver más allá de este velo, entonces conocerás la verdad que has estado buscando. Selene dio un paso hacia adelante, sin saber qué le esperaba. La luz que emanaba del medallón comenzó a brillar más intensamente, iluminando el camino ante ella, pero más allá de la cortina etérea había solo oscuridad. No sabía si debía seguir o si debía retirarse, pero algo en su interior le decía que debía avanzar. Y así lo hizo. La oscuridad, aunque densa y espesa, no era absoluta. A medida que avanzaba, un nuevo paisaje comenzó a emerger lentamente a su alrededor, como si estuviera descendiendo a otro mundo. Cada paso parecía deshacer el velo, revelando una tierra vasta, infinita, llena de paisajes cambiantes. A lo lejos, se veía una ciudad resplandeciente, sus torres doradas brillando en la distancia, como un faro de esperanza. Pero a medida que Selene se acercaba, esa esperanza se desvanecía, reemplazada por un sentimiento de desolación. El silencio era abrumador. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. La ciudad, tan hermosa y perfecta en su lejanía, estaba vacía. No había vida. Ni seres humanos, ni criaturas, ni signos de movimiento. Solo estructuras solitarias, erigiéndose hacia el cielo como monumentos olvidados. Selene se detuvo en seco. Un terror helado se apoderó de su ser al comprender que el lugar ante ella era una representación de lo que había perdido: la paz, la compañía, el hogar. La ciudad vacía reflejaba su propia vida, las decisiones que había tomado, los sacrificios que había hecho. Era el lugar que había dejado atrás, el lugar al que nunca volvería. La joven cayó de rodillas, el medallón brillando más que nunca. Una tormenta de emociones la abrumó. Sentía una conexión profunda con esa ciudad vacía, con la historia que estaba allí atrapada. Era su historia. Cada paso, cada sufrimiento, cada victoria, todo se reflejaba en aquel paisaje. Todo lo que has sido, todo lo que has vivido, lo que has ganado y perdido, está aquí, dijo la voz de la mujer, ahora más cerca que nunca. Solo enfrentando tu historia, solo enfrentando lo que has hecho, podrás encontrar la verdadera libertad. Selene levantó la mirada. En lo más alto de las torres doradas, algo brilló. Era un destello que atravesó la oscuridad, iluminando el camino hacia la ciudad. Un llamado, un desafío, una oportunidad. Vas a tener que enfrentarte a todo lo que eres, Selene, murmuró la voz. Solo así podrás deshacer el velo que te ha cubierto hasta ahora. Solo cuando seas capaz de ver el valor en tu propia historia, podrás comprender tu verdadero propósito. El aire estaba pesado. Una calma tensa se cernía sobre la ciudad vacía, un lugar despojado de vida, pero lleno de ecos de lo que una vez fue. Selene, con el medallón brillando débilmente contra su pecho, caminaba entre las sombras alzadas de las torres doradas. La luz que emanaba del medallón ya no era tan radiante como antes, pero aún mantenía un resplandor cálido, casi protector. Sin embargo, la incertidumbre lo invadía todo, como un manto que se deslizaba de una esquina a otra, incapaz de ser removido.
La ciudad parecía estar observándola, como si las paredes y los edificios guardaran secretos que no querían ser revelados. Con cada paso que daba, las ruinas parecían acercarse, como si la propia tierra se apretara a su alrededor. La visión era extraña. La ciudad no estaba destruida, pero tampoco vivía. Era una paradoja, un lugar suspendido entre la vida y la muerte. Los caminos pavimentados brillaban con una sutil luminosidad, pero la sensación de vacuidad estaba impregnada en el aire. A medida que avanzaba, el viento comenzó a soplar con más fuerza, arrancando pequeñas partículas de polvo de las ruinas. El medallón vibró levemente, como si respondiera a la creciente presión en el aire. Entonces, una nueva voz, más profunda, resonó en su mente, la misma voz que le había guiado desde el principio. ¿Sabes qué es lo que te espera, Selene?, la voz preguntó. No era una amenaza, sino una invitación a comprender. La joven cerró los ojos, centrándose en la respuesta que debía dar, en la verdad que había estado buscando durante todo este tiempo. Sabía que, más que una respuesta, debía comprender la pregunta misma. Lo sé, respondió finalmente. Lo que me espera no es solo el futuro. Es todo lo que he sido, todo lo que he hecho. Es mi historia. La ciudad pareció responder a sus palabras. Una ráfaga de viento se levantó a sus espaldas, arrastrando consigo hojas secas y pequeños fragmentos de piedra. El medallón brilló intensamente, casi cegadoramente, y en ese momento, Selene sintió que la oscuridad que la rodeaba comenzaba a desvanecerse. No porque se estuviera disipando, sino porque ella, por fin, comenzaba a comprender su lugar en todo esto. De repente, las torres doradas a su alrededor empezaron a resplandecer más fuerte. Era como si el sol hubiera comenzado a ascender nuevamente, iluminando todo lo que tocaba. Pero no era el sol. Era la ciudad misma. Como si las estructuras que habían permanecido inmóviles durante tanto tiempo estuvieran despertando, recobrando vida de alguna forma. La magia, la esencia de todo lo que había sido olvidado, comenzaba a fluir nuevamente por los pasillos vacíos. La ciudad, en su silencio, había estado esperando el momento adecuado para revelarse, esperando a que Selene estuviera lista para comprender. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar ligeramente. Con cada paso, el ecosistema a su alrededor se iba modificando. Primero, una brisa cálida acarició su rostro. Después, pequeñas luces comenzaron a bailar en el aire, como si miles de luciérnagas se despertaran a su alrededor. La sensación era surrealista, como si todo estuviera cobrando forma nuevamente. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta. Selene se detuvo en seco, al llegar a un claro en el centro de la ciudad. Frente a ella se alzaba un edificio colosal, una estructura cuya grandeza era aún más impresionante al contrastar con el resto de la ciudad. La torre parecía haber sido construida para capturar la luz de un sol eterno. Y al mirar más de cerca, Selene percibió que no era una torre cualquiera. Era el mismo medallón que colgaba sobre su pecho, amplificado hasta lo imposible. Un reflejo de su alma. Un reflejo de su destino. El viento se calmó. La ciudad estaba expectante. Selene sabía que este era el momento decisivo. No importaba lo que viniera después, no importaba lo que encontrara, ya no podía dar marcha atrás.
Ella había recorrido su viaje, había atravesado el velo, había tocado la oscuridad, y ahora debía encontrar la luz que se encontraba en su interior. Pero esa luz no venía del medallón ni de la ciudad. Venía de ella misma. Respiró hondo y se acercó lentamente hacia la puerta de la torre, su paso firme. Cuando la alcanzó, las puertas se abrieron por sí solas. No hubo ruido, no hubo movimiento, solo el suave deslizamiento de las puertas que la invitaban a entrar. Dentro, la sala estaba vacía, pero el aire estaba cargado de una energía que parecía estar viva. Selene avanzó en el interior, sus pasos resonando en el vacío. Un conjunto de columnas talladas en piedra rodeaban la sala, y en el centro, una figura humana estaba de pie, inmóvil, como si esperara por algo. Cuando Selene se acercó más, vio que la figura no era más que una estatua, un reflejo de lo que ella misma había sido. Era un reflejo de su vida, sus miedos, sus pasiones. Cada grieta en la piedra representaba un recuerdo, una emoción, un fragmento de su historia. La estatua tenía los ojos cerrados, como si esperara que alguien los abriera. El medallón brilló una vez más, y Selene sintió una oleada de comprensión. Este era el momento. Este era el lugar. La figura que estaba ante ella no era solo una estatua. Era su propio reflejo, su sombra, la parte de ella que siempre había estado oculta. Pero ahora, al comprenderla, al abrazarla, podría liberarla. Selene levantó lentamente su mano hacia la estatua, y al contacto con la piedra fría, algo cambió. La estatua comenzó a resplandecer, y una figura de luz comenzó a emerger de ella. La luz no era cegadora, sino suave, cálida. Era la esencia de todo lo que había sido, todo lo que había perdido, y todo lo que aún podía ganar. Finalmente, Selene comprendió. La luz que buscaba no estaba afuera. No estaba en la ciudad ni en el medallón. Estaba en su interior, esperando ser despertada. Ella misma había sido la clave para desvelar el misterio, y al abrazar su propia oscuridad, había traído consigo la luz. El viento había cesado, y con ello, una nueva quietud se cernió sobre el mundo de Selene. Era como si el tiempo mismo hubiera decidido suspenderse en un último suspiro. Las torres doradas, que antes parecían apenas sombras del pasado, ahora brillaban con una intensidad que apenas podía ser contemplada. La ciudad, una vez vacía, ahora estaba viva, latiendo al ritmo de los pensamientos de Selene. Había entendido su papel en todo esto. Ella era la puerta y la llave, la luz y la sombra. Su destino no había sido escrito por otros, sino por ella misma, y aunque el camino había sido arduo, ahora entendía que cada paso la había llevado a este preciso momento. Frente a ella, la torre que había sido su punto de partida, su reflejo, se erguía más majestuosa que nunca. La puerta, que anteriormente había sido un simple umbral, ahora se veía como el paso final, el umbral a una nueva existencia. ¿Qué pasaría cuando cruzara ese último paso? ¿Qué pasaría cuando, por fin, la historia llegara a su fin? Selene no sabía si estaba preparada. No podía estarlo. La vida nunca lo estaba. Pero había algo dentro de ella, algo profundo y silencioso, que le decía que esta era la única forma de continuar. Había luchado demasiado, había dado demasiado. Cada sacrificio,
Cada momento de desesperación, cada revelación, habían forjado el ser que era ahora. Y aunque el futuro aún era incierto, ella sabía que nada sería como antes. Había llegado al final de un ciclo, al final de su propia historia, pero también al principio de algo mucho más grande. Con una determinación que brotaba del fondo de su ser, Selene avanzó hacia la puerta. La ciudad parecía susurrar a su alrededor, como si las paredes y las piedras mismas fueran susurrantes de secretos olvidados. Pero ya no tenía miedo de ellos. La verdad ya no la aterraba, porque había llegado a comprender que la verdad no era un enemigo. Era una amiga, una aliada que siempre había estado esperándola. Al cruzar el umbral, un silencio profundo la envolvió. No era un silencio vacío, sino lleno de significado, lleno de la promesa de lo desconocido. Frente a ella, el interior de la torre brillaba con una luz que no provenía de ningún sol conocido. Era una luz cálida, suave, que parecía venir de todas partes a la vez. Era la luz de la comprensión, de la revelación total. En el centro de la sala, un pedestal se erguía, con un objeto sobre él. Era el medallón. Selene se acercó lentamente, con la sensación de que el medallón la llamaba, de que su destino dependía de este último acto. Lo había llevado todo este tiempo, pero ahora entendía que el medallón no solo era un objeto. Era la manifestación de su viaje, de su alma, de todo lo que había sido y de todo lo que podría ser. Lo que le esperaba era más grande de lo que podía imaginar, pero lo único que necesitaba hacer ahora era tomarlo, y con ello, tomar su destino. La joven extendió su mano hacia el medallón. Al tocarlo, una oleada de energía recorrió su cuerpo, como si su vida entera estuviera siendo reescrita en ese mismo instante. Cada recuerdo, cada emoción, cada sufrimiento y cada alegría, todo pasó ante sus ojos como un torrente de imágenes y sentimientos. Pero en ese momento, Selene no tuvo miedo. No huyó. La comprensión era total. Y entonces, un susurro, como un eco lejano, llegó a sus oídos. ¿Estás lista, Selene? Este es tu verdadero despertar. Las palabras reverberaron en su mente, pero no eran ajenas. Eran suyas. En ese instante, Selene comprendió que ella misma había sido la creadora de su propia historia, que había sido ella quien había tejido todos los hilos que ahora formaban su vida. Y mientras todo a su alrededor se desvanecía, ella sabía que había llegado al final de su viaje. El medallón comenzó a brillar con una luz cegadora, y Selene, con el corazón tranquilo, cerró los ojos. La sala a su alrededor empezó a disolverse, desintegrándose en partículas de luz, dejando solo la esencia de lo que había sido, de lo que había vivido. El tiempo, la historia, todo comenzó a desvanecerse en un torbellino de recuerdos y sueños, hasta que todo se fundió en un único resplandor. El silencio se hizo absoluto. Cuando Selene volvió a abrir los ojos, ya no estaba en la torre. Ya no estaba en la ciudad. Ya no estaba en ningún lugar conocido. Solo estaba ella, frente a un vasto y tranquilo horizonte, un horizonte que se extendía hacia donde la vista ya no podía llegar. No había más preguntas, no había más dudas. Todo había sido revelado. En ese nuevo lugar, ella era libre. El viento acarició su rostro, suave y cálido. La tierra bajo sus pies era firme, pero no dura.
La sensación de paz que invadía su ser era total, como si hubiera encontrado finalmente su lugar en el universo. El medallón, ahora apagado, colgaba de su cuello, pero no lo necesitaba. Ya no era el medallón lo que definía su ser. Era ella misma. La ciudad que había conocido, los recuerdos que había coleccionado, las luchas que había enfrentado, todo eso había sido una parte de su viaje, pero no era lo que la definía. Ella era mucho más que eso. Había tocado el infinito, había abrazado la oscuridad y la luz por igual, y ahora estaba lista para caminar, por fin, por el sendero que había sido suyo desde el principio. Selene miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a salir. Era un amanecer diferente, uno que no podía ser descrito con palabras. Era el amanecer de un nuevo ser, de una nueva vida. Una vida que ella misma había creado. El viento comenzó a soplar nuevamente, más fuerte que antes, pero esta vez, Selene lo abrazó. Ya no había miedo ni duda. Solo estaba ella, el mundo y el despertar final. Y en ese despertar, todo comenzó de nuevo.